Hoy se vio a Jimin en el aeropuerto, pero supuestamente no estaba solo. Lo acompañaba uno de sus amigos más cercanos, el actor Lee Sayon. Esta aparición juntos ha emocionado a muchos fans, no solo porque siempre es lindo ver a Jimin rodeado de personas que lo quieren, sino también por la historia especial que hay detrás de esta amistad. Para quienes no lo conocen bien, Lee Sayon es un actor, cantante y modelo surcoreano, nacido el 27 de noviembre de 1995. Ha participado en varios dramas populares como Light on Me, Devil Inspector Season 2, Seal Doll Mart y Hill's Diner. Pero más allá de su carrera, lo que ha llamado la atención últimamente es su estrecha relación con Jimin. No es la primera vez que se les ve juntos. Hace un tiempo, Sayon acompañó a Jimin y Jungkook durante el Día Blanco, una fecha muy especial en Corea, en la que se devuelven regalos a quienes te dieron algo en San Valentín. Esa salida fue muy comentada entre fans porque mostraba lo cercana y natural que es su amistad. Además, otro detalle que derritió corazones es que Lee Sayon tiene en su estudio una foto enmarcada del póster del diario de producción de Jimin, lo cual demuestra cuánto lo admira y lo apoya en su carrera. Ese tipo de gestos no pasan desapercibidos para los fans, porque reflejan un cariño genuino entre ellos. Recientemente, ambos fueron vistos también en el musical de Ha Sung-woon, Midnight Sun, otra salida juntos, que nos deja ver lo frecuente que es su compañía mutua y lo mucho que se disfrutan como amigos. Y hoy, una vez más, aparecieron juntos en el aeropuerto, lo cual no hizo más que confirmar que su amistad es muy cercana y auténtica. Es realmente hermoso ver cómo Jimin está rodeado de amigos sinceros que lo valoran por quien es, más allá del ídolo. Ver ese tipo de vínculos tan reales y llenos de cariño siempre alegra el corazón de quienes lo apoyan. Jimin y Sayon definitivamente tienen una amistad preciosa, pero no olviden que no está confirmado que estaba con él, por el momento son rumores. A ver, hablemos claro porque ya esto parece una película mal escrita con actores que no saben qué guión seguir. Resulta que, en estos días, bastó que Jimin apareciera en el aeropuerto acompañado de una persona con quien ya lo han vinculado antes algunos sectores del fandom para que explotara toda una fantasía colectiva. Literalmente, en cuestión de minutos, esa sola aparición se convirtió para muchas Taekookers en la confirmación absoluta de una relación romántica. Sí, así como lo lees. Unas pocas fotos bastaron para que se dispararan los "lo sabía", los "por fin lo hace público", y cómo no, los ya clásicos que dejen de vincularlo con Jungkook porque eso daña su relación real. Porque si ese mismo aeropuerto, esa misma situación, ese mismo contexto se hubiera dado con Jimin y Jungkook caminando uno al lado del otro, cosa que ya ha pasado, por cierto, más de una vez, la narrativa sería completamente distinta. En ese caso, todo se transforma mágicamente en casualidad, coincidencia, solo amistad, fanservice para vender. Qué conveniente, ¿no? Qué curioso cómo se cambian las reglas del juego dependiendo de quién esté al lado de Jimin. Y es aquí donde todo empieza a oler raro. Porque si nos ponemos a contar momentos, si de pistas se trata, si de interacciones íntimas hablamos, los que han compartido momentos significativos, personales, naturales, sin cámaras, sin poses, sin flashes, son Jimin y Jungkook. Y no una ni dos veces. Hablamos de múltiples ocasiones donde han salido solos a comer, a patinar en la madrugada, a celebrar fechas especiales como el Día Blanco. Sí, esa fecha donde tradicionalmente las parejas se regalan detalles románticos en Corea. Incluso pasar tiempo en casa cocinando, compartiendo espacio como si el resto del mundo no existiera. Pero claro, nada de eso cuenta.
Porque para algunos, todo lo que involucre a Jungkook con Jimin automáticamente es inválido, es fake, es una ilusión de quienes se inventan cosas. En cambio, si Jimin es visto con otra persona, aunque no haya contexto alguno, aunque no se diga ni una palabra, aunque la escena dure 30 segundos, ¡boom! Ya es su pareja, ya son felices, ya están en una relación estable desde hace años y ahora por fin lo están dejando entrever. ¿Qué nivel de hipocresía? Porque con esa lógica, entonces todas las veces que Jungkook ha sido visto con Jimin sin nadie más, sin staff, sin cámaras, sin testigos, también deberían considerarse confirmaciones, ¿no? Pero no, para ese sector no cuenta, no les sirve, no les conviene. Y lo más gracioso es que la relación entre Jimin y Jungkook no necesita ser publicitada ni adornada. Lo que sea que haya entre ellos, porque eso sí, nadie puede negarlo, es fuerte, es constante, es íntimo y es real. Están en la vida del otro de una forma que va más allá de lo superficial. Y no es solo que compartan tiempo juntos. Es que han integrado al otro en sus círculos cercanos. Las personas importantes para Jimin conocen a Jungkook y viceversa. Han estado ahí el uno para el otro en momentos clave, se entienden sin hablar, se buscan, se acompañan. Y eso no se puede fingir, no se puede actuar. Entonces, ¿cómo es que para ciertos fandoms todo eso no vale nada? Pero con solo una salida de aeropuerto ya están haciendo bodas simbólicas? Es el doble estándar más evidente del universo. Lo que con uno es falso y forzado, con otro es real y confirmado. Lo que con Jungkook es solo una coincidencia, con otro es la prueba definitiva. Lo siento si esto rompe burbujas, pero hay que empezar a ver las cosas con un poco más de lógica y menos necesidad de forzar narrativas. Esa necesidad obsesiva de negar todo lo que envuelve a Jimin y Jungkook solo para validar una fantasía personal no solo es injusta, es también muy evidente. Porque no se trata de invalidar a nadie, ni de confirmar teorías, pero sí de tener coherencia. Y si vamos a hablar de confirmaciones, entonces empecemos a contar bien. Porque lo que han compartido Jimin y Jungkook en los últimos años no es poca cosa. Y no hace falta ponerle etiquetas. Basta con mirar con objetividad, sin necesidad de desviar la mirada cada vez que la verdad incomoda. Además, lo de su amigo que lo acompañó al aeropuerto es un rumor por el momento. Y aún así, sin confirmación, hicieron todo un lío. Últimamente he notado que hay mucho ruido en redes sociales por un reciente avistamiento de Jungkook, donde según dicen, fue visto comiendo junto a alguien de su entorno habitual. Y claro, muchas personas me han estado preguntando por qué no compartí imágenes ni videos de ese momento, como si eso fuera algo obligatorio, o como si el hecho de no publicarlo automáticamente significara que estoy ocultando algo. Pero aquí va la verdad, clara y sin vueltas. No lo compartí, no lo voy a compartir y no lo voy a difundir, no porque no me haya enterado. Porque vamos, el video está en todas partes y lo han publicado hasta en cuentas que normalmente se dedican a otras cosas, sino porque hay algo más importante en juego: el respeto. Jungkook ya ha hablado de esto muchas veces, ha sido muy claro y directo, y sinceramente no sé cómo todavía hay quienes fingen no haberlo escuchado. El video en cuestión ni siquiera fue grabado con su consentimiento. No es que alguien se le haya acercado amablemente, le haya pedido una foto con respeto o lo haya saludado de manera normal. No. Lo grabaron desde una esquina a escondidas sin que él se diera cuenta. Y eso no solo es una invasión de privacidad, sino que además va directamente en contra de lo que él ha pedido en más de una ocasión. Porque sí, para quien no lo recuerde o prefiera hacer memoria selectiva, Jungkook ya ha hablado abiertamente sobre lo incómodo y agotador que es sentirse vigilado constantemente.
Ha contado que ha vivido situaciones bastante desagradables, personas siguiéndolo, esperándolo, pretendiendo que se lo encontraron por casualidad, cuando en realidad lo habían estado rastreando. En su momento, incluso llegó a decir que si alguien realmente se lo encuentra de forma espontánea y quiere una foto, él no tendría problema en tomársela si se lo piden con respeto. Así de accesible ha intentado ser. Pero lo que no tolera, y con justa razón, es que lo graben sin permiso, por la espalda, desde la distancia, como si fuera un espectáculo y no una persona. Y es que, por más figura pública que sea, eso no significa que su privacidad desaparece en el momento que sale a comer o camina por la calle. No significa que todo el mundo tiene derecho a sacar el teléfono y grabarlo como si fuera parte de una película en la que él no dio su consentimiento para participar. Hay límites, y esos límites deberían ser obvios, pero parece que aún hay quienes necesitan que se los recuerden. Ahora bien, lo más irónico de todo esto es que algunas de las personas que más exigen ese contenido, esas grabaciones clandestinas hechas sin consentimiento, son las mismas que después hablan de respetar, que se llenan la boca hablando de cuidar a sus artistas favoritos. ¿Cómo es cuidar a alguien invadiendo su espacio personal? ¿Cómo se puede hablar de respeto mientras se difunden imágenes que claramente él no autorizó? Por eso tomé la decisión de no subir ni comentar ese contenido. No me interesa contribuir a la invasión de su privacidad. No me interesa alimentar el morbo de quienes solo quieren ver con quién estaba. ¿Qué comía? ¿En qué mesa estaba sentado? ¿O qué gesto hizo? Porque seamos realistas, muchos no están preocupados por él ni por su bienestar. Lo que buscan es crear historias, alimentar teorías, vincularlo con personas, comparar escenarios y, cómo no, sacar conclusiones mágicas con base en un video de 2 segundos tomado a escondidas. Y esto no es nuevo. Este tipo de situaciones ya ha pasado muchas veces y también le ha ocurrido a otras personas de su entorno cercano. Siempre que se les ve juntos, sin cámaras oficiales, sin agenda pública, hay quienes corren a grabar, a espiar, a sacar conclusiones, como si fueran detectives resolviendo un caso. Pero lo que realmente están haciendo es invadir y distorsionar momentos que probablemente fueron cotidianos, privados y sin intención de ser compartidos con el mundo entero. Así que no voy a difundir ese material, porque no lo necesita, porque no lo pidió y porque ya está más que claro lo incómodo que le resulta todo esto. Si de verdad lo apreciamos, lo mínimo que podemos hacer es respetar sus límites y sus palabras. Él ha sido transparente. Ahora falta quienes dicen quererlo tanto, lo sean también.